Chocó, Antioquia. ¿Te conectas desde dónde, perdón? Desde Padua, Chocó, Antioquia. Bienvenido a este espacio tan bonito y lleno de aprendizaje. Muchas gracias por conectarte. Cristian Parra, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, gracias por la invitación. Estoy desde Bucaramanga, Santander. Bienvenido, Cristian. Bueno, le damos la bienvenida a todos los que se van conectando. Nicolás Güento, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches desde Argentina. Saludo. Nicolás, no se te entendió mucho. Si puedes volver a repetir, por favor. Entendió mucho. Ya sé, ya sé, ya sé. A ver, Hola, Nicolás. ahí, Buenas noches, ahí, ¿cómo estás? ahí creo Ahora que está sí, mejor, ¿no? Perdón, ahora sí. estábamos saliendo de una reunión y entrando a otra. Ahí cambia el nombre, Nicolás Güento es. Ahí entré desde la computadora. Desde Argentina los saludo. Ay, bienvenido desde Argentina. Gracias por estar con nosotros. Bueno, bienvenidos todos. Muy buenas noches. Esperamos que este espacio sea muy positivo para todos. Le damos la bienvenida a Mario. Hola, buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches para cada uno de ustedes. En nombre de Fútbol Tech, queremos agradecerle a los entrenadores y personas que van a estar conectados en este tiempo de curso de primeros auxilios psicológicos que vamos a tener durante 3 semanas y que va a ser compartido por nuestra organización aliada, eh, Psicología Sin Fronteras. Queremos agradecer a todo el equipo de Psicología Sin Fronteras, a Natalia, a Mel. Bueno, ahorita ya Mel o Natalia nos presentarán el equipo. Disculpe. Y agradecer a cada entrenador desde los lugares donde están conectando. Sabemos que hay lugares donde hay dificultad en la conectividad. Por ejemplo, tenemos San Antonio de Padua, donde sabemos que es difícil conectarse y gracias por estar conectados. Y bueno, cada uno de los lugares donde se están conectando esta noche. Esperamos pues que este curso sirva como aporte para el fortalecimiento de los programas que cada uno de ustedes desarrolla con los niños, los jóvenes, la familia y las comunidades. Esto es parte de nuestra área de salud mental y acompañamiento psicosocial y queremos que cada uno de ustedes pueda recibir esta herramienta para que les sirva primero como aporte personal, pero también para que podamos prevenir y saber acompañar cuando se requiera. Quiero agradecer y presentarles a Valeria, Valeria Torres. Ella va a ser nuestra voluntaria responsable, quien va a estar a cargo de el grupo y de la conexión cada 8 días. Entonces se van a estar entendiendo con ella. Eh, y bueno, dar ya apertura a este curso, saludar y agradecer a Psicología Sin Fronteras por ese importante trabajo que hacen en aporte, no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo. Muchas gracias y bienvenidos. Entonces te paso, Mel, sí, pero aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá el día de hoy.
Me presento, muchísimo gusto. Mi nombre es Mel, así como lo están viendo en la pantalla. Muy curiosamente, mi nombre no es un diminutivo, así me llamo yo. Soy la líder del área de formación de Psicología Sin Fronteras. Además de eso, soy psicóloga clínica y el día de hoy nos estarán acompañando dos excelentes profesionales que tenemos en el equipo. Sus nombres son Roxana Anaya y Laura Lozano. Entonces, me permito presentarlas a ambas. Laura es psicóloga egresada de la Universidad de La Sabana, de acá en Colombia. Ella cuenta con una formación en psicología organizacional y en psicología clínica. Tiene experiencia en procesos de selección, de liderazgo, de comunicación estratégica. Además de eso, ha participado en múltiples proyectos acá con nosotros en Psicología Sin Fronteras. Y por su parte, Roxana también es psicóloga, egresada de la Universidad de Pamplona, magíster en neuropsicología y educación por la Universidad Internacional de La Rioja. Y ella cuenta con experiencia en el ámbito educativo y además de eso ha participado en múltiples talleres psicoeducativos, aquí también en Psicología Sin Fronteras. Quiero agradecerles a todos que por favor mantengan sus micrófonos apagados durante la presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, por favor nos hacen saber en chat. Sabemos que acá tenemos personas por fuera de Colombia, entonces para disminuir los choques culturales, las chicas, las profesionales van a estar tratando de utilizar un lenguaje lo más neutro posible, pero si hay algo que no entienden, por favor tengan la libertad de hacernos saber, principalmente por chat o levantando la mano. La idea es que este sea un espacio de orden, un espacio en el que ustedes puedan pues sacarle mayor provecho a todo esto y al finalizar del espacio les estaré compartiendo un enlace para que por favor nos llenen una encuesta que es bastante importante para poder seguir mejorando la calidad de nuestros servicios. Bienvenidos sean todos, chicas, Roxana, Laura, las dejo, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, Mel. Entonces, como mencionaba Mel, pues mi nombre es Laura Lozano Figueroa. Estaremos acompañadas con mi colega Roxana, que les estaremos hablando principalmente sobre lo que es la comprensión emocional en el deporte. Listo, bienvenidos todos a este espacio. Para este primer módulo tenemos como objetivo hablar de manera introductoria acerca de cómo ven involucradas las emociones en medio de la práctica deportiva. Entonces el objetivo pues va a ser dar respuesta a este interrogante que es ¿qué papel juegan las emociones en los deportistas? Para dar inicio, pues partimos de la premisa que un deportista no solo juega, sino que también siente constantemente, como todos los seres humanos estamos expuestos a experiencias emocionales. Entonces, partimos de la comprensión de la emoción como esa experiencia fisiológica, esa experiencia desde el sentir, pero que trae una respuesta en nuestro cuerpo, una respuesta física evidente y que también se ve acompañada de pensamientos. También hay detrás de la emoción cognición. Hay pensamientos que la impulsan, que la desencadenan, que la mantienen. Y con esto también hay un tercer componente que es la conducta. Cada emoción va a generar una respuesta conductual. Entonces, entender esta tríada y este engranaje nos va a permitir primero conocerla para poder hacerle frente a la experiencia emocional. Entonces, partimos de que las emociones influyen en nuestros pensamientos y también en nuestros comportamientos y por ende van a influir en nuestro bienestar general. Las emociones en este sentido, en el ámbito deportivo, pues pueden mejorar nuestro rendimiento como deportistas o también pueden jugarnos en contra y perjudicar el rendimiento del deportista. Aquí también podemos agregar otro componente importantísimo que es más cognitivo, pero que se ve muy interlazado con la emoción y es la motivación.
La motivación es reconocida como esta fuerza que dirige el comportamiento. Nosotros hacemos algo porque tenemos una motivación detrás. No hay conducta sin motivación. Entonces, esto es esencial para el desarrollo del deporte. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que casi el 70% de la población mundial no realiza actividad física. Entonces, nos genera como un gran interrogante acerca de qué hay detrás de aquellas motivaciones para quienes sí lo realizan y por qué otras, muchas más, no lo hacen. En cómo mantenemos constancia en un deporte y en una disciplina es gracias a la motivación, pero si no hay emoción bien manejada, porque siempre la va a haber, pero si no se regula, si no se comprende y si no se trabaja de la manera apropiada, pues la motivación evidentemente va a disminuir y las posibilidades de que continúe la disciplina pues también van a disminuir. Entonces, la motivación influye en el estado de ánimo y en la autonomía del deportista para continuar en la disciplina. Aquí los teóricos pues destacan respecto a la motivación como dos vertientes principales. Una motivación es la orientada al éxito y otra es la orientada a la tarea. La distinción que suelen hacer al respecto es que la motivación orientada al éxito es cuando el deportista practica el deporte con la intención de ganar. Entonces, vas por la copa, vas por el puesto número uno, vas por el campeonato, por ser el número uno. Y la otra motivación que va orientada a la tarea es con la intención de mejorar. Practicas el deporte por mejorar tu rendimiento, porque este partido sea mejor que el anterior. La diferencia principal entre estas dos es que una, la que va orientada hacia el éxito, cuando practico el deporte siempre con la intención de ganar, es más probable que cuando no se obtenga, pues la deserción sea mayor. Mientras que cuando practicas el deporte con la intención de ir mejorando, de irlo disfrutando, pues se mantiene más constancia en la práctica deportiva. Pásala, porfa. Entonces ahora acá en las emociones que vemos más frecuentemente en la cancha, pues evidentemente en la práctica deportiva se experimentan muchas, pero para hablar de aquellas que son más frecuentes, quiero que tengamos claro que hay emociones básicas y emociones secundarias. Las emociones básicas son las que vemos en la película intensamente, las clásicas, las que todo mundo conoce, el miedo, la tristeza, la furia o el enojo, eh, la alegría, son las cinco básicas. Y de estas se desprenden unas secundarias que son las que poco conocemos o poco adoptamos en nuestro lenguaje. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué sientes? Y nos limitamos a decir, me siento bien o me siento mal, pero en términos emocionales no es diciente, porque un me siento bien es puedo estar entusiasmado, puedo estar muy feliz, puedo estar eufórico, y un me siento mal, puedo ser estoy muy triste, estoy ansioso. Entonces es la invitación principal a adoptar un lenguaje emocional mucho más amplio que nos permita comprender aquello que sentimos para así poder trabajar en ellos. Eh, en cuanto a las emociones frecuentes en la cancha, pues tenemos el miedo, que es la mamá de muchas emociones y que se suele experimentar mucho en experiencias deportivas, y es más que todo por ese temor a equivocarnos, ese temor a ser castigados, ese temor a la crítica, esa sensación de vulnerabilidad que cómo se experimenta físicamente. Como les decía en un inicio, las emociones hacen que nuestro cuerpo reaccione. Entonces, la experiencia principal del miedo es el ritmo cardíaco acelerado, pues porque el miedo en su función nos invita a huir de aquella experiencia que nos está poniendo en peligro, que nos genera temor, o a confrontar. Entonces, por eso nuestro cuerpo va a empezar a reaccionar para darnos mayor energía, el ritmo cardíaco va a acelerarse, vamos a tener sudoración, porque es la respuesta natural biológicamente del miedo. Y es algo que se experimenta mucho en las canchas.
Ahora un hijito del miedo, por decirlo de un modo, pues es la ansiedad competitiva que también es muy constante en este contexto y puede ser definida como esa activación excesiva debido a situaciones de incertidumbre, al no saber qué va a suceder, al no saber cómo nos puede ir o cómo no. Y es natural, es muy natural que al enfrentarse un deportista previo a una competencia, pues la experimente, porque eso va a permitir la activación de su cuerpo. El cuerpo, ¿cómo va a reaccionar? Pues con el ritmo cardíaco acelerado, con una presión en el pecho y pues puede que se experimente una sensación de vacío en el estómago. Eh, ya yendo para el lado de otra de las grandes emociones principales, tenemos el enojo. El enojo, pues sabemos que viene principalmente cuando sentimos que alguna situación no está siendo justa, que están sobrepasando nuestros límites, que nos están vulnerando de una u otra forma. Entonces aquí es cuando se puede llegar a experimentar enojo. ¿Cómo lo sentimos en nuestro cuerpo? Ganas de llorar, nuestros músculos tienden a tensarse más, la temperatura corporal incrementa eh, y es como la experiencia física del enojo. También entre eh, el enojo tenemos otra hijita que es la frustración. La frustración sucede cuando tenemos un deseo insatisfecho, cuando algo que queríamos no se dio de la forma en la que esperábamos, cuando el partido o mi rendimiento no cumplió mis expectativas, cuando mi equipo no cumplió mis expectativas, me frustro. ¿Cómo puedo experimentar la frustración? Con quizás un nudo estomacal y aquellas experiencias físicas que ya habíamos descrito en el miedo, con esa tensión muscular, en el enojo, perdón, porque recordemos que viene muy vinculada al enojo y a la tristeza. La frustración es, digamos que una mezcla entre enojo y tristeza. La molestia de aquello que no se dio de la forma en la que yo deseaba, no solamente desde la rabia, sino también desde eh, l- la decepción. Entonces, por eso vendría siendo una mezcla de ambas. Eh, y pues que genera impotencia, se percibe mucho cuando hay cambios repentinos dentro de las dinámicas del deporte y cosas que no se esperaban. Entonces, pues muchas personas tienden a experimentar la frustración. Ahora yendo hacia otra de las grandes, la tristeza. La tristeza pues se experimenta sobre todo ante situaciones de algo que percibimos como pérdida. En casos de deportes, pues las pérdidas en las competencias y pues se suele experimentar con una presión en el pecho, con una sensación de vacío en el estómago, con bajas en la energía. También puede tener unas consecuencias en cambios en la conducta, como em, falta de apetito, poca pues, disminución en la alimentación y demás. Ahora, para la sorpresa, eh, pues viene presentando ante situaciones como novedosas, ante noticias que no se esperaban y pues se experimenta con tensión en los músculos, con aceleración en el ritmo cardíaco y con también incremento en la temperatura. Una mezclita entre miedo y sorpresa vendría siendo la vergüenza, que también suele ser muy común en las canchas. Eh, es, Sobre todo tiene una función muy social la vergüenza, se experimenta ante ese temor al ser expuesto y ya la sensación de ponerse socialmente en medio de la crítica y a veces incluso de la burla, se experimenta con esa sensación de calor en la cara que de hecho ante la vergüenza muchas veces tendemos a ruborizarnos eh, con una sudoración constante y estas digamos que son las más comunes entre, como les decía, muchas de las que como cualquier ser humano podemos experimentar en cualquier contexto y pues en este específico de las dinámicas deportivas pues son estas.
¿cómo se manifiestan? Si bien les decía que la emoción pues va acompañada de pensamiento, de respuesta física, que fue la que ya hablamos, y también de respuesta conductual. Entonces, ¿qué podemos ver como acudientes, como entrenadores, como acompañantes? Eh, ¿Qué respuesta conductual visible podemos estar presenciando? El llanto ante cualquiera de las anteriores, las respuestas agresivas, sobre todo muy vinculadas desde la frustración y desde el enojo, que se experimenta, que la vemos en golpes o en agresiones verbales, en incremento del tono de voz, en gestos que a veces pueden ser eh, grotescos o groseros e irrespetuosos. Todo esto pues puede ser conductas agresivas. Eh, También podemos observarla en las canchas como un bloqueo. Eso sería como una especie de parálisis durante el juego y como una respuesta inmediata a esa situación emocional que nos está desbordando. Otra respuesta que podemos observar es la desmotivación, esa poca intención de continuar o que ya continuó pero no de la misma forma. eh, mi, mi rendimiento físico no es el mismo y no es como porque haya excedido mi límite físicamente, sino que a nivel emocional no me siento bien y como les decía en un inicio, la emoción y la motivación van muy vinculadas. Entonces, si emocionalmente no estoy manejando bien la situación, pues mi motivación va a tender a disminuir. Y por último, otra de las conductas que se pueden observar es la evitación. Entonces, me retiro del partido, lo dejo, no quiero ir al entrenamiento, situaciones en las que se evita precisamente el contacto con el deporte. Ahora, pues ya entendiendo un poco a nivel general este asunto de cómo las emociones se viven en la cancha y cómo las podemos observar, eh, pues vamos a hablar acerca de algunos errores comunes en los que pueden llegar a caer padres o entrenadores. Y esto pues principalmente se debe a una interpretación equivocada de las conductas que observamos, estas conductas que acabamos de ver, de que es agresivo, estas conductas de evitativas, pues se suelen interpretar de forma errónea, no desde el comprender que es una respuesta a esa emoción que no está sabiendo regular el deportista, y tendemos como a catalogarlo con una etiqueta. Y es que él es un grosero, es que él es indisciplinado, entonces no quiere venir y tiene sus conductas evitativas porque no tiene disciplina, em, se paraliza porque es que le falta carácter o él es que él no está tolerando la presión. Entonces se le atribuyen a características personales que en lugar de solucionar el problema, digámoslo de algún modo, va a ayudar a incrementar el malestar emocional. Entonces, es entender eso, que no es que sea estas cosas, estas etiquetas, sino que es una situación de desregulación emocional. Y pues la desregulación emocional ocurre cuando la emoción es muy intensa, es tan intensa que el deportista pierde por ese momento la capacidad de responder de la forma adecuada. Esa es la desregulación emocional y es por eso que estás viendo como entrenador esas conductas en el deportista. ¿Qué podemos hacer? Validar. Validar la emoción no significa dejar de un lado los límites, porque entiendo que ustedes como figura de autoridad tienen que mantenerlos de una forma muy constante. Entonces, no es dejar que el deportista haga lo que quiera, que se deje llevar como a su voluntad y tampoco justificarlo todo porque, ay, es que no sabes regular tus emociones, entonces sí, es válido que golpees al otro. No. No es validar las conductas inapropiadas, sino validar lo que estás sintiendo. Entiendo que te estés sintiendo molesto por esta situación, pero tu forma de reaccionar puede ser diferente.
eso es validar, es reconocer qué le está ocurriendo al otro y abrir las posibilidades para una respuesta conductual, para un comportamiento más apropiado, más adaptativo. Entonces, validar es conocer qué está pasando y esto nos va a permitir intervenir de una mejor manera. Sí, en esto me gustaría también preguntarles a ustedes. Yo ahorita estoy compartiendo pantalla y no puedo verlas, pero no sé si ahí Rox o Mel nos ayuda. ¿Ustedes qué otro error creen que pues se pueda estar cometiendo a nivel general, que pudieron haber cometido, que no sabían en el momento, que nos quieran compartir? Los que deseen participar pueden levantar su manito, activar su micrófono o escribirlo en chat si se les hace más fácil. Recuerden que la idea de este espacio es aprender e interactuar, entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo en pantalla y que nuestra psicóloga Roxana nos estaba comentando, nos encantaría poder de pronto escuchar algo de su experiencia, de lo que hayan podido ver o vivir o presenciar. Si alguno se anima a participar, me encantaría poder escuchar. Buenas noches. Buenas noches, Cristian. Hola, mucho gusto. Pues bueno, muy interesante y agradecerles. Pues como un aporte también pensar yendo un poquito más como a que muchas veces no conocemos los antecedentes de los chicos. No tomamos, digamos, 5 minuticos para saber ni siquiera de qué club o escuela llega o con quién vive, o muchas veces llegan solitos con un motorratón, o el deportista llega en alto rendimiento, llega y no sabemos si llegó bien o llegó mal. Creo que también nos genera etiquetas sin conocer, independientemente de la persona, algunos antecedentes. No, sí, totalmente, totalmente cierto, porque a veces como si uno no conoce, digamos, por lo menos como lo suficiente con quienes que estoy como trabajando y cómo voy a hacer, cómo poder identificar las siguientes emociones y lo que pueda estar sucediendo. Y eso que dice Cristian es súper valioso en cómo reconozco la humanidad del deportista, eh, porque eso me va a permitir establecer vínculos. Es muy difícil que alguien em, se sienta validado de un desconocido, ¿sí me entendés? Como de alguien que en el momento sucedió, es más fácil encontrar esa conexión emocional con alguien con quien ya previamente he tenido un diálogo siquiera más cercano. El reconocer la humanidad del otro, el sentir del otro nos va a permitir fortalecer vínculos un tanto más empáticos que resultan muy importantes para los entrenadores y para los deportistas, para fortalecer ese vínculo. No se trata pues de que los maternalicemos, pero sí de tener ese contacto humano. Por acá tengo dos manitos levantadas, Jackson y luego Nicolás. Eh, Primero que todo, quiero agradecer la oportunidad de estar participando en este curso y sí quiero decir que, por ejemplo, acá en Padua tenemos la oportunidad de, el pueblo es bastante pequeño y como que conocemos como a cada uno de los niños y sabemos qué situación vive cada uno, más sin embargo, cuando uno también pasa por esas situaciones, porque a veces se piensa que uno como entrenador como que no pasa por este tipo de emociones las cuales estamos hablando, de tristeza, como bajones emocionales. Entonces poder comprender lo que son las situaciones emocionales que estamos viviendo y cuando viene el niño que no aprende a regular esa emoción, a veces nosotros también como tampoco hemos aprendido a regularla,
tendemos a hacer lo incorrecto frente a una posición de un niño que está necesitando que se le valide esa emoción, como decía la seño. No significa, no significa que se le va a validar la forma como él reacciona de forma grosera o violenta frente a sus compañeros, pero sí es tratar de entenderlo y ponernos en su posición. Gracias. Nicolás. Buenas noches. El aporte, el primero es que las emociones están orientadas al éxito, ¿sí? O a la tarea. Y creo que es algo que fue muy interesante ir descubriéndolo en el tiempo, que es verdad que si la enfocamos en el éxito, estamos muy propensos a que cuando no se logran los objetivos, realmente pueda haber un bajón a nivel general, ¿no? Y muchas veces desde la frustración directamente es que el chico, la jugadora, el jugador no quiera participar más. Entonces, creo que está muy bueno el hecho de enfocarlo orientado a la tarea, ¿no? De mejorar, de intentar que sean espacios para mejorar, de ir creciendo y indiferentemente del resultado, sea positivo o negativo, siempre que esté orientado al crecimiento, a la mejora, creo que está muy bueno. Y de las otras cosas que estuvimos viendo recién, me encanta esto de que muchas veces, o de los errores más frecuentes que he cometido en mi carrera, ya son 26 años trabajando en el deporte, es que yo he etiquetado muchas veces a través de jugadores o jugadoras indisciplinadas, groseras, literalmente uno las etiqueta y me ha sucedido mucho también que después cuando en el tiempo, no muchas veces lo tenemos, ¿sí? Por eso también es muy importante poder como entender lo que está sucediendo, pero con el tiempo te das cuenta que charlando, compartiendo entrenamientos o partidos o viajes, literalmente el jugador o la jugadora estaba pasando situaciones difíciles, muy difíciles, que en su momento uno no las había detectado. Entonces etiquetó sin tener empatía, ¿no? Y poder escuchar o escuchar un poquitito más a través de estas alertas cuando es grosero, es indisciplinado, no tiene carácter, etcétera. Son alertas, creo que son alertas para que podamos prestar atención, pasar un tiempo especial intentando ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Que así esto de reconocer qué está ocurriendo para intervenir, creo que es algo fundamental, que no muchas veces lo podemos hacer también, ¿no? Por la misma dinámica de los entrenamientos, de los partidos, muchas veces no podemos detenernos, pero sí es para prestar atención y en el momento adecuado poder pasar un tiempo para intentar entender qué es lo que está sucediendo con el jugador o la jugadora y poder ayudarlo. Que así, nada, comparto y muchas gracias. Sí, exactamente, Nicolás. Y pues con eso también nosotros queremos comentarles también cómo sería, cómo es ese impacto emocional en el rendimiento que puede tener, cómo estos pueden, o estas emociones pueden llegar a potenciar su rendimiento o limitarlo. En este caso, digamos, podemos ver que la motivación alta claramente pues es un potenciador porque sí mantiene como la constancia, el entusiasmo de los entrenamientos, de las competencias, de querer seguir mejorando o llegar al objetivo que tienen propuesto cada deportista. También lo que es la autoconfianza para poder eso de tomar las decisiones rápidas, digamos, yo me enfoco así al fútbol, de que él pase a esta persona, de que él pase a este compañero para que pues se pueda generar un mejor juego. Y también lo que es la regulación emocional, que ya ahorita les voy a explicar un poco más de lo que es. Y como tal, están como esas emociones que hacen que, pues, que se limite el juego, o sea, se limite bastantes habilidades que realmente sí se tienen, como lo es la ansiedad, o sea, la ansiedad a veces nos genera bloqueos mentales, como comentaba anteriormente mi compañera.
nos generan bloqueos, errores técnicos, nos atraen bastantes pensamientos negativos del futuro, ¿no? Porque la ansiedad es uno pensando mucho hacia el futuro. También lo que es el estrés, que genera bastante fatiga, irritación, la concentración no va a ser la mejor. em, y puede hacer que o sea, como mis habilidades no se puedan mostrar como realmente están desarrolladas. Al igual que la presión, que puede ser tanto interna como externa, que puede ser brindada, pues como decíamos, factores externos, que usualmente pueden ser padres, entrenadores, amigos, compañeros. em, que esta presión externa también puede generar esa presión interna de exigirse de más, como tengo que lograrlo y a veces se olvida un poco del impacto de esta en su salud mental, en su tranquilidad para poder llegar a esos objetivos que se tienen, porque uno empieza a tener frustración si no llega a lograrlo, o se exige de una forma en que ya no termina siendo saludable para el deportista. Entonces, estas son las emociones que están tanto que nos pueden ayudar a potenciar como pueden ayudar a limitar. Y si se dan cuenta en la mitad, pues el miedo porque el miedo nos puede jugar de dos partes, nos puede ayudar tanto a potenciar todas las habilidades como nos puede ayudar a limitarlas. Entonces el miedo en sí como potenciador tiene que estar a un nivel moderado, porque el miedo también nos ayuda a poner límites, nos ayuda a tener claro, como nivel como esa atención a tener esos momentos y esa concentración para poder anticipar riesgos que puedan suceder en un partido, en un momento, pero ya esté siendo en exceso ya genera eh, bastantes pensamientos negativos, errores que pueden aumentar o como alimentar a las otras emociones que pueden ser la ansiedad, el estrés, la presión, que empiezan ya, en vez de a potenciarlo, ya empiezan a limitarlo. Y como les comentamos, les habíamos hablado un poco de la desregulación emocional, pero ¿qué es eso de la regulación emocional? La regulación emocional es algo que es un trabajo muy, muy grande, siento que para todos, tanto para deportistas que ahorita nos estamos enfocando, pero también para todos, porque es poder tener esa habilidad para tolerar y regular esa experiencia emocional. ¿Cómo podemos regular? ¿Cómo, eh, como esa disconformidad con otro efecto, como, digamos, yo lo pongo más en ejemplos, ¿sí? Digamos, están en la cancha, sacan tarjeta roja, ¿cómo lograr regular esa experiencia de la frustración, el enojo, para no cometer algo que pueda generar algo más allá? Eh, y, y poder procesarlo para que el partido y todo, porque es un equipo, todo pueda seguir eh, llevándose de la mejor manera posible. Entonces, con esto también me gusta preguntarles a ustedes cómo ven y en qué momentos específicos sienten que es más importante tener esta regulación emocional y proyectárselo a sus deportistas, a sus equipos. Nicolás. Bien, les cuento algo también rapidito que está con el tema. Nosotros hace 3 semanas comenzamos la competencia a nivel nacional, una competencia que está regulada por el fútbol argentino y con fútbol femenino, ¿sí? La primer fecha, literalmente, las jugadoras tenían como una presión enorme al debut, pero una presión que tuve dos jugadoras que estaban acalambradas antes de iniciar el juego. Directamente las tuve que llevar al banco de suplente
para ver qué es lo que sucedía, pero yo conociéndolas sabía que se habían maquinado demasiado, se habían pasado de vuelta, ¿no? Y después literalmente no había estado físico, no había atención, estaban como, eran como espectadoras del juego, siendo ellas las jugadoras dentro del campo. Perdimos el primer tiempo 4-0 y en el entretiempo era la charla decir, sáquense esta mochila de encima, quítense todo esto, como que traten de disfrutarlo un poco más, porque les dije, literalmente nos comíamos 15 goles y seguían con la misma manera de actuar, ¿no? Y era porque estaban literalmente con la presión, con miedo a equivocarse, a que les vaya mal, a pasar vergüenza, digamos, habían tantas cosas que hicimos un segundo tiempo un poquitito mejor, el partido terminó 6-0. En la segunda fecha perdimos 1-0, pero ya era las jugadoras estaban totalmente diferentes. Y este último fin de semana ganamos 3-0 el partido. Y literalmente fue ver el proceso de lo que era el primer partido con un estrés, con un miedo, con un montón de cosas a flor de piel. El segundo ya estaban mucho mejor y en el tercer partido, que ya estaban mucho más relajadas, mucho más confiadas, logramos sacar el partido adelante. Entonces pasamos un poquito por todo esto que se ha hablado y cuesta un montón regular eso. Pero sí es importante o es interesante poder verlo y también poder mostrárselos. Digamos, chicas, están pasando por esta situación. Digamos, jugadoras que por ahí la conocen. Yo siempre digo lo mismo. Yo les exijo lo que conozco de ellas, ¿no? A partir de lo que yo conozco puedo exigir porque sé que lo pueden hacer. Yo no voy a exigir cosas que sé que no pueden hacer. Entonces, dentro de lo que se puede hacer, uno trata de motivarlas o llevarlas por ese lado. Pero literalmente a veces los escenarios hacen de que los jugadores o las jugadoras sientan la presión del público, del padre que la va a ver, de no querer fallar. Entonces como que es muy interesante poder como poder descubrirlo en el momento adecuado para darle una solución también, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Y pues felicitaciones que hayan ganado ya en esta última fecha. Y exactamente, ¿hay algún otro eh, participante que quiera pues participar, que quiera, que tenga alguna pregunta también a lo largo? Bueno, importante también tener en cuenta sobre recrear situaciones en el entrenamiento que genere momentos positivos, negativos, hostiles sobre todo. Y como hablamos de tolerar y regular, creo que también la tolerancia al fracaso y regular ese tipo de emociones va dentro del entrenamiento. ¿A qué me refiero? Digamos, los deportistas nunca piensan que van a tener momentos hostiles. Me refiero a que haya una tribuna complicada, que haya papás conflictivos, que haya un árbitro que no marque faltas o situaciones a favor o que no favorezca al grupo. Y muchas veces la frustración los lleva a no tener autocontrol, a no pasar página y los deja pues simplemente bloqueados y entran en shock, que puede que le haya sucedido al profe en diferentes circunstancias. Y creo que llevar a esos momentos dentro del entrenamiento también sería pues muy positivo para los deportistas. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque como ustedes mencionan, o sea, uno no solo tiene que estar preparado para lo bueno, también tiene que estar preparado para los momentos hasta más duros que se puedan pasar. Y con ello, realmente quise traer el ejemplo de uno reciente que de pronto bastante de ustedes puedan conocer o no, el de Ronald Araujo, que pues que es un jugador del Fútbol Club Barcelona, que pues toma una pausa por su salud mental y también por su nivel del juego. Sentía como que de lo que investigué y averigüé, que era ya tanto a su nivel, así a nivel personal como profesional, sentía que no estaba dando su 100 muchos errores,
cosas a nivel profesional y más cuando ellos son tan reconocidos. Entonces pasó por un tiempo donde sufrió de bastante ansiedad y depresión, por lo cual decidió tomar una pausa en noviembre del 2025. Pero pues ya poco a poco tuvo su proceso con apoyo psicológico y poco a poco ha podido volver a ingresar, volver a retomar su posición en el equipo, aunque aún no sea titular, pero se está reintegrando poco a poco y bastante los comentarios porque pues también uno ve todo, uno no se puede fiar solo de lo que ve en redes sociales, sino de verdad por fuentes confiables y... ay, perdón. Como les decía, sino también de fuentes confiables, como lo que, pues, en mi opinión es ESPN y los que generan información directa, que ya ahora sí está volviendo a disfrutar su profesión, porque ya cuando este deporte se volvió en su profesión, ya es una parte bastante grande de cada uno, como es la de ustedes, el ser los entrenadores. ¿Ustedes sabían algo de este tema? Sí, por lo menos sí nos Sí, enteramos sí. de la situación. Creo que sí fue acertado igual. El hecho de, digamos, es muy difícil para un jugador profesional tomar una decisión de estas, porque cómo parás todo lo que digamos, una carrera que está en su plenitud, ¿no? Cómo pararla, cómo poner una pausa. Pero creo que es un ejemplo precioso de poder decir que no todo es plata, no todo es fama, sino la importancia de entender, ¿no? Y valorar la salud mental es fundamental y creo que como que fue un buen mensaje para muchos futbolistas profesionales que muchas veces no saben cómo pararlo, cómo frenar su momento, ¿no? Y creo que estuvo bueno como mensaje, fue bueno. Sí, exactamente. Entonces, por eso se los quería traer acá a la mente para también transmitirles y que pues ya tendrán claro, pero que no está mal pedir ayuda, no está mal mandar ese mensaje a los deportistas después de validar sus emociones y recordar que pedir ayuda no está mal. No significa que es el fin de la carrera, no es el fin, no significa que las cosas tienen un fin. Significa que pueden tener una pausa y que pueden volver a comenzar en el momento de que se necesite. Y con ello también les traemos una actividad que en esta les va a acompañar mi compañera Roxana. Hola, hola. Jackson tenía la mano arriba, no sé si aún quieras dar tu aporte o ya continuamos con el ejercicio práctico. No, lo que quería aportar era el hecho de que a veces la barra, la afición, esas personas que siguen el equipo, que lo quieren ver ganar, que lo quieren ver bien, hacen posible este tipo de cosas. Y es que cuando un jugador, como le pasó a Ronald Araujo, que cometió tantos errores reiterados, entonces como que se le vino la afición encima y eso comenzó a traerle problemas. Y lo vemos de manera personal también. A veces cuando estamos en partidos y por nosotros el equipo pierde o porque yo boté un penalti o porque cometí una falta o alguna situación, entonces las tantas críticas nos hacen sentirnos bastante incómodos, que ya no queremos jugar y si jugamos, jugamos con miedo y eso se vuelve un problema en nuestra vida personal, pero también en lo deportivo. Gracias, Jackson. Sí, de hecho, lo que tú dices, ese comentario como que nos cae de anillo al dedo para introducir este ejercicio porque es muy cierto. La hinchada tiende a ser muy cruel, tiende a ver al deportista como ese profesional en ese ámbito y desdibujar un tanto ese ser humano que hay detrás de. Entonces, cuando va bien, cuando tiene los resultados
deseados y los resultados favorables, los más hinchas, los que más aman, los que más apoyan, los que más dan ese feedback súper bueno, pero en el momento difícil, en el momento en el que el resultado no es tan bueno, o en el que por el contrario es negativo, entonces también son los primeros en de una u otra forma lanzar la piedra, en juzgar, en criticar, en señalar. Entonces es ahí donde el papel primordial de ustedes como entrenadores y en el caso de aquellos acudientes, a familiares, acompañantes, es reconocer qué ser humano está detrás de qué experiencia emocional puede estar atravesando y cómo yo puedo ser un apoyo, un sustento en lugar de incrementar el malestar en esa persona. Entonces, para eso vamos a tener una actividad práctica con la que daremos cierre y se titula ¿Qué estás sintiendo realmente? Es un caso de un niño, de un deportista llamado Juanito. Resulta que Juanito falla dos pases y a partir de ahí él ya no quiere pedir más el balón, él ya lo evita por completo. Entonces, la primera pregunta a partir de la cual vamos a conversar sobre esta situación es, ¿qué emoción puede estar experimentando Juanito en ese momento? Miedo o desconfianza. Ok, listo. Miedo y ¿Alguna vergüenza. miedo y vergüenza y miedo y desconfianza? Listo. Efectivamente, pues el miedo, que es la global, la básica y la que desencadena muchas otras, la inseguridad o la desconfianza, pues desconfiar en sí mismo y en su habilidad, tras rumiar en el pensamiento del miedo, en el centrarnos, rumiar en psicología es un dar continuidad a un pensamiento y caer en este ciclo. Entonces, en este caso concreto, sería como atribuir esas fallas a su, su desempeño, su capacidad, más bien. Entonces, la embarré porque soy malo. Y ahí me quedo, y ahí me quedo en ese bucle en el que le atribuyo esas dos fallas a mis habilidades y empiezo a creérmela. Entonces vean cómo el miedo les empieza a jugar en contra y atraer otra sensación de desconfianza. Por acá en el chat pusieron frustración, evidentemente no salieron los pases como querían, entonces se frustra. Em, y la otra que mencionaron fue vergüenza, ¿cierto? Sí, Eh, vergüenza. Listo, gracias. Pues evidentemente que es esta, como les decía, que tiene esa función social de aquello que estoy haciendo bien o no y de cómo el otro me está evaluando a mí. Entonces, pues claramente esa percepción de que hizo algo mal frente a los ojos de compañeros, de entrenadores, de espectadores, de familiares genera evidentemente vergüenza. Entonces, muy acertadas las respuestas de ustedes, porque sí, efectivamente es lo que muy probablemente esté experimentando a nivel emocional Juanito ante esta situación. Ya una vez reconocido qué puede estar pasando emocionalmente en el deportista, como segundo paso, vamos a pensar en qué comentarios pueden ayudar a Juanito, qué podemos decir que puede ayudar o que puede servir. Palabras de apoyo como tú puedes, date confianza, arriba ese ánimo, no con águila roja, pero arriba ese ánimo, eh, perspectiva, llamarlo a la raya y decirle que confiamos en él, pedirle a los compañeros que lo apoyen. Gracias, sí.
¿Algunas otras palabras se les ocurren? Sí, primero en el momento creo que palabras sí tienen que ser positivas. Y después hay algo mucho que sucede, es el hecho de que no se puede quedar específicamente con esa jugada o con ese error, sino el partido ya una vez finalizada esa jugada entra automáticamente en otra situación. Digamos, el partido no es que se queda en esa jugada, sino que automáticamente el juego sigue, ¿sí? Sigue su curso y la persona o los chicos o las jugadoras tienen que entender de que su participación sigue estando porque uno como entrenador los eligió para que sean parte de ese equipo, ¿sí? Eso creo que también es el hecho de decir, soy responsable, estás ahí porque confiamos en vos, confiamos en tus características, que puedes ayudar al equipo. Entonces, es como animarlos continuamente, indiferentemente de lo que diga la tribuna o lo que diga el papá o la mamá. Muchas veces uno choca mucho con los padres porque diste mal el pase, no estás corriendo, no estás haciendo esto, no haces lo otro. Pero cuando uno habla internamente y le puede manifestar el apoyo, también uno como entrenador le puede decir, estamos confiando en que lo podés hacer. Si estás acá es porque tenés condiciones para hacerlo y juntos lo vamos a ir logrando. Como que creo que se lo puede sacar de esa situación de miedo o de vergüenza o de frustración, como hablábamos, y llevarlo a un contexto de decir, sos parte de un equipo y tenés condiciones, por eso uno está confiando, ¿no? Y a partir de eso poder ayudarlo a que siga. Y también lo otro es que puede ser que tenga un mal partido. A mí me sucede mucho hablar con chicos o chicas o jugadores que los cambio, los saco. Pero también le explico del por qué los saco. Primero que me puedo equivocar como entrenador, me puedo equivocar en los cambios que hago, pero me gusta mucho explicarle por qué lo saqué. Tácticamente el equipo necesitaba otra cosa, o no estabas entendiendo lo que tenías que hacer en el campo, entonces por ahí el próximo partido es prestar más atención. Es como también que el chico o la chica no es que cuando uno lo saca no le dé explicaciones. Está bueno que podamos también decirle el por qué para ver si y animarlo para que lo pueda mejorar también, ¿no? Gracias, exacto. Esto, de hecho, algo súper valioso de lo que comentabas y es muy interesante ver pues cómo uno desde su quehacer busca la forma de apoyar y encuentra muchas habilidades, quizás a veces sin saber que eso tiene un nombre, que hay detrás un sustento científico. Em, Eso que tú mencionabas hombre, buscarle una visión diferente en psicología y pues quizás más adelante lo van a ampliar cuando ya empecemos en el taller a abordar estrategias puntuales, técnicas puntuales de regulación emocional, en cómo esa reestructuración cognitiva es darle esa vuelta, así le decimos en psicología, al darle esa vuelta al pensamiento, al ver que no verlo como un mal juego, sino que simplemente fue un momento como tal, o que por el hecho de que no gané pues no todo está perdido, sino que en ese hice algo bueno, esa experiencia me dejó algo bueno, es reencontrarle una forma distinta al pensamiento que ya tengo. Yo ya tengo un pensamiento, por ejemplo, en el caso del futbolista que perdió, de que no, pues para qué vine a este partido si solamente vine a embarrarla, por decirlo de algún modo. Y buscarle puntos, una visión, un pensamiento diferente que me aporte algo positivo. Bueno, no ganamos, pero logré hacer esto y si yo no hubiera venido a este partido y no hubiera jugado exactamente con este jugador contrincante, pues no lo hubiera hecho, no hubiera desarrollado esta habilidad. Es eso lo que va a incrementar, mantener la motivación de los deportistas. Ahora, en cuanto a las respuestas que damos de aquello que podemos decir, qué comentarios nos resultarían positivos en una situación como esta, pues sí es importante recordar que tenemos que buscar con esos comentarios disminuir la percepción de amenaza que está detrás de todo ese temor, en, en devolverle la confianza al jugador, en sentir como, "Ve, pues sí, estuvo mal o de alguna u otra forma no fue el mejor resultado, pero pues no te estoy criticando, regañando o juzgando.
directamente a ti, ¿sí? Y es reenfocar la atención en la siguiente acción, y bueno, ¿en qué vas a hacer después de, dale que si puedes, tienes que seguir pidiendo el balón, es un error, pero no se ha acabado el partido, vamos a seguir adelante, la siguiente jugada va a ser mejor, cositas así que incentiven a retomar esa confianza y disminuyan esa conducta evitativa que está teniendo al ya no querer, al ya estar más apático ante el juego. Y por último, pues me gustaría que conversáramos acerca de qué comentario en lugar de favorecer hubiese podido empeorar la situación con Juanito, que es el personaje de este caso. ¿Qué comentarios definitivamente debemos eliminar? eh, Porque pueden empeorar la situación. En chat nos dice Luis, en todos los partidos cometes el mismo error. Una etiqueta clarísima y un comentario de generalización, ¿no? De ya lo estás haciendo casi que adrede, ya me he cansado y entiendo que esos comentarios surgen muy desde la frustración del mismo entrenador, ¿no? De sentir que das indicaciones constantemente y aún así son reiteradas las falencias, ¿sí? Pero esto, pues en lugar de alivianar la situación y mejorar el rendimiento en el momento del deportista, lo que va a hacer es aumentar la presión y sobre todo la vergüenza que, que puede estar sintiendo. Ahí pienso yo, pues desde la experiencia o las vivencias del campo, creo que están las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, pensando en el momento, pues digamos las críticas fuertes o como leo los compañeros, pero también el no decirle nada al deportista, y sabemos que al deportista le gustaría entrar en zona de confort, si no tiene una palabra lo más asertiva posible, puede perjudicarlo a largo plazo, ¿no? Como saber de que no me van a decir nada si me equivoque, no me exigen, y por lo regular el deportista le gusta sentirse ahí, y ahí en esa zona de confort es donde genera mayores inconvenientes, ¿no? Pues Cristian, sí, no se trata de dejarlo pasar y por lo menos me encantó el caso del profe Nico, de la experiencia con sus chicas, pues que hubiese pasado si él en ese pausa de primer tiempo no hubiese dicho nada, si se hubieran tenido que aguantar sus 15 goles como dijo él. No se trata de dejar pasar, de quitar los límites, de dejar hacer lo que quieran, de dejarlos ser, dejarlos sentir, pues no, se trata de acompañar desde la comprensión, primeramente desde la comprensión y luego desde la empatía. Sí es necesario que se hagan aquellos comentarios de corrección técnica, claro que son necesarios, pero todo está en la forma, en que el deportista, en este caso que está teniendo conducta evitativa, que ya no quiere, que ya se está retirando, él antes de necesita recuperar su seguridad porque si no la recupera, no va a tener atención plena ante tus comentarios técnicos y segundo, pues su motivación no le va a permitir rendir. Entonces sí, entiendo la corrección técnica fundamental, indispensable, pero antes de, tienes que entenderlo a él y ayudarle a recobrar esa seguridad, ¿sí? Entonces, esos comentarios también que ponen aquí bastante fuertes, por lo menos de, hermano, usted no nació para eso, pueden resultar bastante hirientes y claramente deberían ser cosas
que deberíamos eliminar de nuestro vocabulario porque sí incrementan el miedo al fracaso y van a incrementar esta evitación hacia el deporte. Entonces, pues gracias por sus aportes, gracias por esas respuestas tan acertadas y pues recordar que siempre estos comentarios desfavorables van a tender a atacar mucho la identidad, sobre todo como este de no estás hecho para, pues no, no es el caso, es situación del juego y que siempre que podamos esto construir, deberíamos hacerlo en lugar de, de afectar. Sí, exactamente, como menciona mi compañera, no se trata en ese sentido de generalizar o de decir que está o no está hecho, porque ni uno sabe para qué está hecho, o sea, es algo que también es de construir y toca es alimentar esa autoconfianza, no quitarle la confianza, porque cuando uno no tiene confianza en sí mismo, es más difícil o sea, es más difícil nivelar en todos los otros aspectos. Es bastante importante tener en cuenta, casi que ni por ningún lado, ni en ningún momento es bueno decir, usted no nació para esto, ni en el deporte, ni en ningún aspecto de la vida. Muy bien, chicas, excelente trabajo, excelente aporte. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna solicitud con respecto al tema que estuvimos trabajando el día de hoy. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribirlas en chat. No tenemos ningún problema con la forma en cómo quieran hacerlo. Por medio de chat les voy a estar enviando nuevamente la encuesta que por favor les pido puedan llenar. Donde dice voluntario o nombre de profesionales, pueden colocar los tres nombres así como están acá. El nombre de la actividad, primeros auxilios psicológicos en la cancha. Y bueno, ahí está el enlace, dan clic donde dice encuesta de participación y ahí pueden llenar el forms. Eh, ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo más con lo que podamos servirles el día de hoy? Estamos atentas. Si no hay preguntas, si no hay dudas, pueden colocar una manito arriba, un pulgarcito arriba, un corazoncito para saber que pues todo está claro. Ok, excelente. Ok, ok. Muchísimas gracias a todos por sus reacciones. Nuevamente, reitero, la encuesta por favor no la dejen sin llenar y muchísimas gracias por prestarnos su atención, por sacar de su tiempo para estar acá. Valeria, ¿algo más que decir? Bueno, a todos muchísimas gracias. Primero ustedes, Psicología Sin Fronteras, por sacar también de su tiempo y su conocimiento para compartirlo con los demás, para ser parte de este gran proyecto. Y a los que se conectaron el día de hoy, gracias, gracias a los que participaron. Los demás pueden ir cogiendo confianza para que en los próximos días también hagan parte y se involucren mucho con nosotros. Esperamos que este espacio haya sido muy valioso para todos y el próximo martes esperamos contar con ustedes y con los que hagan falta. Perfecto, nos vemos el próximo martes 19 de mayo a la misma hora y ya les estarán haciendo llegar el enlace. Muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y que tengan buena noche. Muchas gracias a todos, buenas noches.